Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico, ahora ya con la mesa completa como debe de ser. Preséntense, muchachos. Hola, mi nombre es Betsabé, un placer saludarlos. Buenas tardes, yo soy Domingo. Hola, yo soy Wendy, un gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio, bienvenidos al Café Psicoanalítico. Muy bien, y ahora el doctor Gerardo les saluda. Y ahora el tema de hoy, que son las teorías del apego y el vínculo criminal. ¿Qué es lo que dicen los autores con respecto a esto? La teoría, sí, vamos bien. Sí, teoría del apego. La teoría del apego, el vínculo, es que apego, vínculo, catexia, ya bueno, se resuelve. Bueno, es que la teoría se ha manejado con varios nombres, entre teoría del apego, teoría de los vínculos o teoría del vínculo como por sí solo. Y bueno, hay algunos autores que lo manejan, tal vez John Bowlby es el que trata de entrar más haciendo el vínculo con la criminalidad, en este caso, bueno, con la criminología. Y pues hoy hacemos este tema y ponemos un poquito de preámbulo. Ya habíamos tenido algunos temas aquí criminales y habíamos empezado con esa pregunta del nace o se hace. Tal vez esta teoría del apego podría explicar un poco más, al menos no si es el nacimiento o si es algo innato, sí puede explicar qué es lo que sucede en la edad temprana, ¿no? en esta infancia y cómo se van relacionando estos vínculos. Ahí en la publicidad manejamos algunas preguntas, pues esto, si el criminal o el sujeto que delinque llega a ser una vinculación con la demás sociedad y en caso de que le hiciera, pues cuáles son estos vínculos que son determinantes, si los hubo o si fallaron o si de plano nunca existieron, qué es lo que sucedió para que pues llegara al acto criminal, ¿no? O a una secuencia de actos criminales. Entonces, pues la teoría del vínculo podría explicarnos esto, o la teoría del apego, y a esto se va refiriendo el autor, y ahorita lo iremos desglosando un poco más, pero pues la teoría del apego es esto, ¿no? Los vínculos que puede hacer el sujeto a una edad temprana, también los hace a una edad adulta, pero sin embargo podríamos hablar de que los primeros son más fundamentales, porque es la manera en la que se alcanza a realizar a lo mejor el molde de sociabilidad que va a tener después. Entonces, aquí hablando del criminal particularmente, pues vamos a tratar de descubrir esto, si los hay, si no los hay, o si simplemente están fallidos estos vínculos. Entonces, esto sería un poquito de preámbulo, por eso el título que hoy hemos mencionado, teoría del apego, en este caso el vínculo criminal, dando por hecho que el criminal, pues de alguna manera relaciona esto, ¿no? Claro que cuando hablemos de todo esto, que hoy es un tema más teórico, pues lo estamos hablando de una manera inconsciente, aunque hay algunos criminales que sí se den conciencia, hay unos criminales que podemos manejarlos como intelectuales o profesionistas y que pueden saber esto, pero sin embargo, pues digamos que la estructura psíquica, o en este caso el proceso inconsciente, pues es más fuerte que un proceso meramente consciente. Podríamos decir que si es un vínculo criminal, entonces tal vez desde el comienzo el vínculo ya es patológico con los padres, ¿no? Sí, esta es otra de las palabras que pues vamos a estar repitiendo, esta patología, ¿no? Si el vínculo por sí solo ya es patológico, al tener una relación con los padres o con sus seres cercanos, en este caso pues hablamos de familia, y bueno, si estamos aquí tocando a lo mejor algunos casos brevemente, nos vamos a dar cuenta que pues no siempre son los padres, pero sí con la persona que realice más fuerte este vínculo, ¿no? A veces es uno de los errores que se puede cometer dentro del mismo vincularse, el nada más aferrarse a una sola persona, ¿no? Entonces, si bien hay un vínculo primario, pues también debe haber unos vínculos secundarios que en todo caso sostienen a la persona en caso de que el vínculo primario falle. Entonces, esta es una de las como premisas que tenemos que tomar en cuenta, cuántos vínculos puede generar una persona, digamos que no hay un número exacto, pero sin embargo, aquí sería a lo mejor ya del lado criminológico, empezar a buscar, bueno, ya si se estudiase un caso en concreto, pues el ver con quién era el vínculo primario y ver si este fue la afectación. En este caso, como menciona Domingo, pues la patología, ¿no? O el vínculo patológico, que podemos considerar o que el vínculo ya es patológico o que todos estos vínculos desarrollan una patología, como puede ser la psicopatía, en este caso. En este caso yo creo que es importante resaltar que de pronto el vínculo puede tener dos relaciones, una base segura o una base insegura. Desde la base insegura, que es la que va más relacionada al criminal, se estaría hablando de un miedo a la autonomía, puede ser un tipo de criminal, o un criminal que tenga miedo a la intimidad. Y dependiendo de estos dos factores va a ser el tipo de personalidad o características o forma de ataque que tenga. Pues bueno, la teoría del vínculo o esta teoría del apego, que bueno, resaltando un poquito lo que dice el autor, dice que en el concepto apego significa una necesidad a mantener cercanía,
y contacto, un lazo de afecto precisamente, con una imagen protectora denominada figura del apego. Entonces aquí ya vemos que está el sujeto, en todo caso, que es el que desarrolla el vínculo, pero también hay otro sujeto que es el que recibe el vínculo, ¿no? Y que a su vez pues va a realizar este afecto de dar y recibir, a fin de cuentas. Dice que se presenta en todos los individuos y bueno, ya es con una variación de acuerdo a la edad. Entonces aquí es lo que nos referimos. Va a haber vínculos primarios, vínculos secundarios, incluso esta partición que se hace de seguro o inseguro, como mencionaba Beth, y sin embargo estos vínculos pueden ir transformándose a lo largo del tiempo. Cosa curiosa que con el criminal pareciese que no se cambia este vínculo, que el vínculo de alguna manera, el que sea el vínculo primario, prevalece y pues de alguna manera si ya se desarrolló la patología, como dice Domingo, o el vínculo es patológico, pues ya es muy difícil que desarrolle otras relaciones, ¿no? O al menos ya tiene una relación en prototipo de base. Entonces de aquí vemos que ya después puede llegar la violencia o las conductas antisociales, si las queremos mencionar así, que puede desarrollar. Entonces ahorita que se menciona esto de las estructuras, pues el vínculo está presente en todas estas, las estructuras que tomamos, o bueno, al menos yo para el estudio que he hecho de algunos criminales, digamos que las estructuras que considera el psicoanálisis, que son la neurosis, la psicosis, la histeria, a fin de cuentas, la perversión, la psicopatía, que también ya algunos tratadistas, algunos doctrinistas, pues lo están tratando de hacer como una estructura como tal, la psicopatía, y bueno, también los border, ¿no? Los fronterizos que van a estar pasando de una estructura a otra. Pero para el estudio del criminal podríamos tomar nada más la neurosis, la psicosis y la perversión. Dentro de la neurosis podríamos catalogar que la neurosis grave podría ser una histeria y la perversión grave podría ser una psicopatía. Entonces, digamos que para una manera pedagógica esto queda más de acuerdo. Nada más considerar estas tres estructuras y en base a eso ver los vínculos que se desarrollan. Parte de la patología de los vínculos podría ser que no haya quien reciba precisamente ese vínculo o ese apego. Si esta persona está apegada a alguien, pero la otra persona no le da a cambio ese apego, o si en lugar de cariño recibe maltrato, entonces podría aparecer ya por ahí una patología en el vínculo y tomarse esa pauta como algo normal. Y pues John Bowlby en su obra va desglosando varios vínculos, en este caso de si se va a desarrollar la patología, y casi siempre toma, bueno, a la madre, al igual que el psicoanálisis pues lo hace como una de las figuras primarias, a la madre y bueno, los tipos, digamos, de mamás que puede haber, ¿no? Entonces aquí menciona algunas de las cualidades, como ya mencionaba B, del apego seguro. Bueno, el apego inseguro aquí lo maneja como apego ansioso, y el desapego, ¿no? Ya como la final de las etapas. Entonces el apego seguro dice que se va facilitado por padres con actitudes de accesibilidad y sensibilidad frente a las señales del hijo cuando se encuentra triste o angustiado, y vemos que son de las actitudes que si bien ya lo traducimos a cuando ya está un sujeto en su edad a lo mejor adulta, aunque también hay niños que van delinquiendo, cuando digamos ya se formó este vínculo, aunque se haya formado de una manera incorrecta, cuando es el apego seguro que se supone que debe de estar, aquí lo resalta, ¿no? Estas dos palabras, triste o angustiado, vamos a ver que son los periodos donde realiza los crímenes, precisamente. Cae en un estado de tristeza, incluso un estado de melancolía o un estado de angustia, y pareciera que en esos puntos es cuando realiza sus ataques, ¿no? En el caso a lo mejor del asesino en serie, vemos que esta serialidad, así como hay otras teorías, incluso también neurológicas, ahorita ya incluso a lo mejor me apoya, que está en ese estudio, nos habla de una escalera del diablo, que menciona uno de los investigadores europeos. Esta escalera del diablo, bueno, por el nombre que lo da así como más para publicidad, es precisamente esta escalada neurológica en la que o ya sea se van perdiendo neuronas o hay un proceso dentro de ellas, y que supuestamente en estos ataques, ya sea en la formación cerebral, se presencian los ataques o los asesinatos seriales. En este caso, bueno, hablando un poquito de esto de la escalera del diablo, toman a Chikatilo, que es uno de los asesinos en serie más famosos de Europa, y toman todo su número de víctimas que tuvo y lo asemejan supuestamente con su estudio cerebral. Entonces dicen, bueno, aquí fue cada uno de sus ataques porque tuvo esta reacción cerebral, ¿no? Pero bueno, traduciéndolo un poquito y dejando la neurología de lado, quedaría este vínculo, ¿no? A fin de cuentas, el apego seguro, digamos que lo contrario, lo que desarrolló de vínculo, si se está triste o angustiado, son los mismos procesos que realizaría, ¿no? Cerebralmente, digamos que en vez de hablar de esta pérdida de neuronas o hablar de estos procesos neurológicos,
neurológicos, hablamos de su periodo, ¿no? A lo mejor estaba triste por distintas razones, a veces se cae, en este caso del asesinato serial, en la tristeza de una manera muy, muy extrema, o se cae en esta angustia también, y es cuando sale esta necesidad, ¿no?, de matar. Entonces, aquí ya sea en la teoría neurológica o en esta teoría del vínculo, pues lo podemos traducir así, cómo va el asesino en esta manera, necesitando esto y al carecer de un apego seguro, en todo caso, pues no le queda, digamos, entre comillas, no le queda de otra más que vincularse de la manera que conoce, ¿no? Entonces hace esta manera violenta, y es cuando viene el asesinato. Pero yo creo que desde lo neurológico podrían ser muchos factores, habría que ver dónde está la lesión, pero sí hay un momento de descarga o de sobreexcitación neuronal, y podría hablarse hipotéticamente a lo mejor de algún daño en el frontal, que es el que de pronto nos está inhibiendo o nos permite tener ciertas conductas ante la sociedad, ¿no? Pero si lo tradujéramos al psicoanálisis, se podría hablar de que hay una sobreexcitación, o bien la pulsión se sobreactiva, y entonces hay esta necesidad de saciar, porque precisamente lo que presentan estas personas es un vacío. Hay un hambre que no fue satisfecha, una necesidad no satisfecha, y entonces ante la pulsión, pues obviamente atacan o delinquen para satisfacer. Se podría comparar inclusive con una persona que es anoréxica, cuando come de más, está saciando esta necesidad, y al deglutir siente satisfacción, que es una satisfacción similar a la que podría sentir un delincuente. No sé exactamente, no conozco los resultados del diagnóstico que se le hizo a este criminal, pero como dice Beth, lo más seguro es que hayan sido problemas en el área frontal, porque ahí es donde se maneja la habilidad emocional, que es esta habilidad de poder... ¡Ay! Está bien. Sí. Es bueno que Voy a la escuela, estudiaron déjeme. neurociencia. Bueno, esta es la habilidad emocional, que es el poder comportarse bien en público, el saber como las reglas sociales. También viene ahí el juicio, el raciocinio, que es como cumpliría la función del ello en la psique, y entonces podría ser, si lo ponemos a la par, que al estar dañada la parte frontal pierde la capacidad de suprimir eso, y entonces sería una persona completamente impulsiva, y tal vez podríamos ver principios de psicosis. Y vemos que ya hablemos del proceso neuronal y este daño, o ya hablemos de la descarga pulsional, también lo maneja así esta teoría, no solo la de Bowlby, sino también este estudio, que es más como estadístico, en el que lo asemejan a un arma. Dice, bueno, es cuando se descarga, que viene como esta pasividad, en la que ya vuelve a haber un periodo en el que no va a necesitar, o no va a tener precisamente, para la redundancia, esta necesidad de a lo mejor asesinar o de llevar un acto delictivo. Entonces aquí viene, y bueno, ahorita interesante que Beth mencionaba incluso la anorexia, porque bueno, con Domingo estaba charlando sobre eso, de que decíamos a veces el vínculo podía apuntar a la criminalidad, y probablemente después tengamos un programa así o alguna intervención en la que también puede apuntar hacia la psicosomática. Entonces veíamos que el vínculo desde este punto del apego podría traducirse entre estas dos, ¿no? Entonces digamos que de aquí está un ligero albedrío entre el sujeto, en el que va a escoger, o no conscientemente, pero a lo mejor va a apuntarse hacia la criminalidad, o a lo mejor va a apuntarse hacia alguna enfermedad, ¿no? En este caso una patología. De hecho, André Green habla un poquito sobre que el paciente con enfermedad psicosomática es como un psicópata, pero en lugar de actuar en el ambiente, actúa en el cuerpo. Usa mucho la teoría de Winnicott, donde le da mucha importancia al medio ambiente, y el primer representante es la madre. Entonces, un criminal que trata de agredir al ambiente es como si tratara de agredir también a su madre, por no haber estado ahí cuando necesitaba ese apoyo. Pues ya sea que hablemos, bueno, de esta como sociabilidad, que el primer acercamiento es con la madre, lo podemos ver en varios criminales. Aquí a lo mejor mencionando dos de los que hemos tenido en los programas. Aquella vez que hablamos de Ted Bundy, pues bueno, se interpreta que sus asesinatos eran, al menos sus víctimas eran parecidas a una exnovia, ¿no?, que tuvo. Pero a lo mejor ahí, escarbando un poquito más en investigación, la misma novia le reflejaba a la madre, ¿no? Recordando un poquito el caso de Ted Bundy, pues es uno en el que Ted Bundy no puede desarrollar estos lazos sociales
vinculizaciones de permanencia, ¿no? Digamos, en sus estudios inicia psicología, inicia derecho, ninguno los termina, sus mismos trabajos tampoco los termina, entonces digamos que no puede vincularse de una manera correcta. A sus víctimas pues las hace seduciendo, ¿no? Y que de alguna manera apunta a lo que había mencionado Beth, esta inseguridad de sí mismo. Entonces trata de vincularse de alguna manera con la seducción, pero la seducción la está usando como un preámbulo al asesinato. Entonces, después de este fracaso que tiene con la novia, que para eso ya llevaba una vida delictiva, hasta aquí hablo de robos y de, bueno, destrucción o a propiedad ajena, podríamos hablar así como más legalmente, en el caso en el que así se mantenía, ¿no? Incluso hay ocasiones en las que se reporta que se robó una televisión de un lugar, ¿no? Donde las vendían, y uno dice así como de, pues no tenía como todos estos tapujos, ¿no? De a lo mejor uno pensando dentro de la neurosis o dentro de la normalidad diría como que cómo voy a robar una televisión, va a ser algo difícil, ¿no? Sin embargo él con esta desvinculización pues puede ser uno de sus porqués, ¿no? ¿Por qué no? Me la voy a robar, si con esto llevo a tener una televisión en casa, incluso puedo venderla mejor. Entonces hasta ahí nada más llevaba el robo y actos destructivos. Después que viene el periodo con la novia, en este caso, que es determinante, pues viene el punto en el que no puede relacionarse bien con ella y usa nuevamente como esta inseguridad, pero haciéndosela presente. Le cuenta de su madre, le cuenta de los problemas que había tenido en familia y demás. Y bueno, la historia con su madre era que la que creía su madre, en realidad, no, la que creía su hermana, en realidad era su madre. Entonces aquí es como un golpe muy duro a su psique y a su parte sentimental, que no puede manejarla, y entonces pues digamos que la relación que tenía con la hermana, que ya de por sí era un poco incestuosa, ahora al descubrir que era su madre, pues de alguna manera lo acerca muy a la psicosis, ¿no? Entonces una de las maneras de defenderse pues es este mismo desarrollo de la perversión, aquí hablando de estructuras un poquito. Entonces en el caso de Ted Bundy decimos, bueno, el patrón de la víctima es igual a su exnovia, ¿no? Pero sin embargo la exnovia ya le reflejaba a su madre. Entonces aquí vemos que, bueno, se está cumpliendo esta parte de la teoría en la que el vínculo que se desarrolla con la madre pues ya de alguna manera está en el estado de patología. Después el vínculo que desarrolla nuevamente en la sociedad, si era el primer acercamiento a la sociedad, lo vuelve a desarrollar, pero sin embargo entonces lo desarrolla de esta manera como bizarra, ¿no? Llegando al asesinato. Entonces es una parte de lo que van explicando. Entonces el vínculo patológico o el criminal es un vínculo obvio que se fija en la infancia y que ya no se puede modificar, se queda así, y el delincuente o el asesino es el único vínculo que conoce y lo va a repetir, lo encierren, salga de la cárcel, otra vez se tranquilice, pero siempre va a repetir ese mismo vínculo, imposible de cambiarlo, pues siempre va a relacionarse con los otros para matarlos o para robarlos o lo que sea, ¿no? En este caso, ahorita que el doc menciona esto de las cárceles, curiosamente ahí el vínculo como que se suprime de alguna manera, porque bueno, hablando ya de los psicópatas como tal o de este tipo de asesinos, así como incluso lo pudo haber sido Ted Bundy, cuando llegan a la cárcel pareciera que la conducta se inhibe y son las personas mejor portadas, son las personas que se acatan al reglamento, contradiciendo un poquito la perversión, que sería como tratar de romper la ley, ¿no? O tratar de ser la ley en todo caso. En el caso de estar en la prisión pareciera que se anulan por completo. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera pues la prisión ya es un lugar que no tiene vínculos. De una manera se trata de desarrollar un vínculo que también lo menciona en la teoría Bowlby, que es el vínculo institucional. Entonces el vínculo institucional, pues bueno, ¿con quién es? Con el Estado en todo caso, que es la prisión, ¿no? El Estado es el que te manda ahí, el Estado es el que te pone condena y demás, que supone que es un representante de la sociedad, pero ya estamos hablando de representante tras representante, ¿no? La sociedad se representa a través de un jurado, el jurado representa también al Estado, el Estado representa a la institución, entonces es un cúmulo de representantes o de vínculos, pero que son intangibles, son vínculos que no puede decir es fulanito, ¿no? Con el que te tienes que vincular, es fulanito el que tienes que respetar, y digamos que podría ser una de las explicaciones por qué el criminal de este tipo está tan cómodo en prisión, pues porque no hay vínculo. Y porque no tiene que fingir, a fin de cuentas ya él es el malo y los policías son los otros y se acabó, no tiene que hacer amistades ni con los reos ni con los policías, sino simplemente es él, ¿no? A fin de cuentas. Yo no creo que sea tan marcado, porque de alguna manera el estar en prisión le da una estructura, está dentro de una estructura y esto ya lo contiene. Entonces de alguna forma obviamente se modifica porque
tiene una contención. Y sí se vincula, pareciera que no, pero hay grupos dentro de la prisión y tiene que generar un vínculo. Solamente que ahí sí creo que tiene toda la razón el doc, ahí es él, o sea, no tiene que fingir, no importa si es asesino, si es asaltante, no importa, es parte de un mismo gremio, de un mismo cuerpo. Además, desde la teoría del apego se habla que se pueden generar distintas personalidades, como puede ser el desdeñoso, el evitativo, preocupado, resistente o ambivalente, el que es desorganizado, el que es desorientado. O sea, vamos a hablar de que también de alguna manera, según cómo haya sido la relación con la madre, va a ser el tipo de conducta o de personalidad que el sujeto adquiera, y tiene mucho que ver en cuanto a la atención que la madre le prestó, si resolvió o no resolvió sus necesidades y la manera en la que las estuvo resolviendo. Bueno, en este caso de tipos de criminales, los tipos de criminales los vamos a tratar o los vamos a englobar, depende de la estructura. Va a ser diferente el vínculo que desarrolla, como decía Beda aquí, a lo mejor de una manera más conocida, un asaltante, ¿no? Nada más se dedica al robo, a lo mejor es carterista, a lo mejor es robo de autopartes, a lo mejor es robo a mano armada, pero sin embargo es una estructura, digamos, un poco más neurótica, ¿no? Entonces no es esta perversión grave que podemos traducir como la psicopatía, en la que no hay vínculo de plano, o el vínculo es uno solo, como decía el doc, no se puede cambiar y este vínculo prevalece. Aquí no es que le dé estructura al psicópata, la prisión, sino que de alguna manera llega a su zona de confort donde no hay vínculos. Entonces, si no conocía un vínculo muy fijo, cuando llega acá, que son vínculos institucionales, que son vínculos intangibles, pues se siente cómodo. Pero ¿qué pasa con los otros criminales? Que digamos como este carterista o este asaltante o este robador de autopartes, ¿no? Pues estos sí tienen otra estructura y estos sí van a buscar una vinculación como de la que venían de una pandilla, venían de un jefe, venían de aquel al que le vendían las autopartes. Eran vínculos de alguna manera delictivos, pero eran vínculos a fin de cuentas. Entonces ellos van a buscar los mismos vínculos dentro de la cárcel. Por eso se hace la crítica, a lo mejor un tanto política, a que pues las cárceles a fin de cuentas acaban siendo sus universidades, ¿no? De ahí salen con más conocimientos y de ahí salen con más, ahora sí, vínculos, no solo hablando de teoría, sino vínculos en los que, bueno, el que llegó ahí por robo de autopartes, antes nada más robaba, no sé, incluso las llantas, ¿no? Espejos, focos y demás, pero resulta que llega a la cárcel y ahí se encuentra con alguien que le dice, no, pues róbate el auto completo y yo te lo voy a comprar, yo te conozco a quienes te puedes contactar, y entonces ahí vemos que el vínculo sí es necesario para él, por eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy la charla que estamos teniendo, pues de alguna manera es complementativa a lo que va a ser el curso de análisis de casos como tal, que es criminología psicoanalítica, y ahí una de las pautas que tomamos es esto, bueno, interactuar con las estructuras, cuáles son las estructuras y cuáles son el tipo de crímenes que van a cometer, y viceversa, ¿no? A partir del tipo de crímenes, cuáles estructuras van a ser las que realizan. También de las estructuras nos acercamos un poco a las conductas, que las conductas pues puede ser la social, antisocial, parasocial y demás, que son conductas ya un tanto más a lo mejor vistas desde otras ciencias ajenas a lo que es el psicoanálisis, un poquito más metiéndonos en criminología. Y también otro de los puntos determinantes es esto, ¿no? La teoría del vínculo o del apego, en la que pues se tienen que interactuar, ver cuál es el vínculo que desarrolla qué estructura. Entonces, aprovechando ahorita y haciendo un poco la invitación, ¿no? Hacia esto, ya que dejen sus comentarios también, si van teniendo alguna duda o demás. Saludos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Tavo en esto de que, o sea, los que son carteristas, los que son de delitos menores, o que incluso ni siquiera cometieron un delito, pues van a buscar esta vinculación, porque para ellos es necesario, es algo importante, es algo que está en su estructura. Y para pues un perverso, él posiblemente tal vez si nos metiéramos un poco en analizar los pequeños grupos en las prisiones, podríamos encontrar que las cabecillas son perversos, porque la estructura es distinta. Los que son carteristas o delitos menores buscarán a alguien a quien seguir, a alguien que haya hecho algo más y que no necesite ese vínculo. En cambio ellos van a buscarlo porque van a necesitar una representación de alguien mejor, alguien grande. Digamos que ahí el perverso narcisista que Alberto Eiger describe pues en su libro, digamos que sería todos estos jefes que se dan, pues, y quien hace el grupito, quien los busca son los de abajo, los ¿cómo le llaman? Los masoquistas morales,
que son los que buscan estos jefes, que se acomoda y pues ya digamos el grupo ya tiene la cabeza y los achichincles, ¿no? Que están ahí al lado de él, pues. Ay, a ver, decía, le manda saludos la colega Lupita Rivers. Gracias, Lupita. Saludos. Lupita Rivers. Saludos, dice, Lupita. saludos a los ponentes. Una pregunta, ¿hay estudios publicados en relación a los sistemas carcelarios mexicanos? ¿Saben ustedes? Artículos como tal, así que aborden, digamos, psicoanalíticamente, no hay muchos. Hay algunos, digamos, párrafos dedicados y demás hacia esto. Libros también hay pocos de criminología y de psicoanálisis, ¿no? Que se haga esta pauta. La criminología, pues, mucho tiempo duró abordando nada más la psicología, y también de una manera, pues, un tanto, digamos, un matiz, ¿no? Muy leve. Y sin embargo, bueno, el único libro que como tal maneja criminología y psicoanálisis, pues no aborda esta como crítica penitenciaria o crítica carcelaria, pero ahorita abordando eso y bueno, dando alguna de las opiniones, pues podríamos decir, la cárcel en sí, y así lo he manejado yo en el curso pasado y en algunas otras intervenciones, la cárcel está diseñada para neuróticos, ¿no? Para personas que sientan culpa y para personas que puedan readaptarse, ¿no? Que fue mucho el concepto que se manejó por algún tiempo de la readaptación, que después ahora se dice reinserción. Aquí hablamos un poquito de nota, ¿no? ¿Por qué readaptación y por qué reinserción? Pues porque se dieron cuenta y de una manera trágica en que no podían adaptar a la persona que no estuvo adaptada nunca. Entonces, claro, ¿cómo iba a ser el término readaptación, no? Entonces la reinserción pues ya lo deja como un poquito de hay que lavarnos las manos y decir, bueno, en todo caso va a cumplir su condena y lo vamos a insertar de nuevo en la sociedad, pero no, pero digamos, lo reinserta pero al mismo grupo delictivo, así, a donde mismo. Por eso digo, un poquito como lavándose las manos, ¿no? Así como lo vamos a reinsertar a la sociedad, pero no estamos asegurando que lo hayamos readaptado, ¿no? O sea, no va a volver a ser funcional. Es lo que queremos, pero no se los podemos asegurar. Entonces, de alguna manera la crítica social o la crítica política sería esta, de decir, bueno, la cárcel es que tiene un diseño y así lo ha mantenido por muchísimos años para neuróticos. Uno cree que llegando a la cárcel pues se va a arrepentir, a lo mejor uno como neurótico si nunca ha llevado un delito de este tipo pues va a decir, no, pues es que en la cárcel yo me moriría, ¿no? Es que en la cárcel no, imagínate, es bien feo y que estar encerrado y que los demás y que el ambiente es muy duro y todo esto. Pero uno lo está viendo con una opinión neurótica, ¿no? En la que te vas a arrepentir, va a venir todo este sentimiento de culpa, ya hablando un poquito más psicoanalíticamente, pero sin embargo nos encontramos con esto, que no es así. Y así como dice el doc, pues hay los jefecillos o los líderes de estas como bandas o incluso líderes de estos sectores dentro de la misma cárcel, que pueden ser los mismos internos, pero también hay unos que los desempeñan los guardias, ¿no? Entonces, el neurótico o este masoquista moral, como lo menciona también el doc, pues va a ir a buscar uno de estos, ¿no? Va a decir, pues, o no tanto la búsqueda, otra vez hablamos de consciente, inconsciente, no tanto la búsqueda consciente, pero cuando llegue ahí, pues obviamente lo van a abordar, ¿no? Hay muchos criminales que llevan esto, en el que dicen, bueno, es que pues no me quedaba de otra, era como me tenía que unir a una pandilla, ¿no? De las mismas de la prisión, pandillas que a lo mejor dentro de la estructura penitenciaria mexicana no están tan marcadas como racialmente, pero sin embargo vemos que en otras prisiones sí. Aquí a lo mejor es en tanto al crimen que cometiste, como te van a ir catalogando, ¿no? Es muy conocido a lo mejor que el violador es como el más rechazado, ¿no? Y que incluso se practica ahí sí el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero hay otros así como que dicen, bueno, este era el secuestrador, este era el que robaba autopartes, este era el que robaba casas, ¿no? Este era el que asaltaba, este era el asesino a sueldo. Entonces, en base a eso vamos a ir formando grupos. Eso es como hay que ver qué tipo de penitenciaría estamos viendo, pero en todo caso es para neuróticos. Que la parte, digamos, ese es el problema, que si la cárcel fue hecha para neuróticos y ya hace 50 años que caducó, porque ya no hay neuróticos en las cárceles, ya hay perversos. Entonces, el tratarlos como neuróticos, pues al fin o la ley que la trata como neuróticos, está haciendo que los perversos en las cárceles aumente su poder y aumente su forma de criminalidad, pues al fin de cuentas por tratarlos diferentes a lo que son. Entonces eso hace que pues tengamos todo este problema a nivel de las cárceles, porque se les trata como no se les debiera de tratar. Pero bueno. Un poquito hablando de la pregunta que nos hacían, sí hay hoy empieza a haber más investigación, hay artículos, no desde el enfoque psicoanalítico como bien dice Tavo, pero sí desde un enfoque psicológico y del estudio grupal, de la dinámica grupal.
yo pienso que están ricos, algunos de los que yo he leído no son, o sea, tienen una buena estructura y se pueden traducir al lenguaje psicoanalítico fácilmente. Todo es cuestión de como de pronto darte este permiso de ver en otras teorías o ver qué se está haciendo y traducirlo. Además creo que es un campo que está abierto en la actualidad a mucho trabajo, hay mucho que analizarle por ahí, mucho que hacer, sobre todo desde la estructura, como menciona el doc, ver pues que no está apta la manera en la que se trata de ayudar o de cambiar la estructura del delincuente, ¿no? No se les modifica, al contrario, como decías, parece que van a hacer doctorado en delincuencia. Bueno, ahorita me venía a la mente un caso en el que podríamos interpretar esto, es un caso bastante breve, me lo contaba una colega también en la cuestión que, bueno, era un inmigrante mexicano que se encontraba en Estados Unidos trabajando, y bueno, ya hablamos de esta como problema racial que se encuentra en las prisiones, que bueno, principalmente en las de Estados Unidos podemos verlo, aunque hay en otros países, pero bueno, ahí no estaban en la prisión, pero el problema donde se encontraba, o el lugar geográfico era ¿no? Una cuestión muy marcada entre, digamos, los afroamericanos y bueno, los latinos, en este caso con el mexicano era el que tenía problemas. El mexicano vendía ahí comida en un puesto, y resulta que uno de estos afroamericanos siempre llegaba y lo asaltaba, ¿no? Era una cuestión que ya se repetía varias veces, incluso durante la misma semana. Llegaba y lo asaltaba, llegaba y lo asaltaba, llegaba y lo asaltaba. Y bueno, en este caso el mexicano pues ya estaba harto, ¿no? Y él le contaba a mi amiga diciéndole, no, pues es que, bueno, ya adelantándose un poquito ahí, él le contaba como las causas por las que había llegado al delito. En una de las cuestiones llega el afroamericano, llega a asaltarlo, y el mexicano se defiende, ¿no? Dice que ya tenía varios meses planeándolo y pues se lleva una pistola. Se lleva una pistola a su negocio y cuando llega el asaltante, pues le dispara, ¿no? Le da 2 tiros, uno se lo da en las piernas y bueno, como el afroamericano sigue tratando de asaltarlo, que traía una navaja y dice que aún con el balazo y aún que estaba tirado en el piso, él seguía queriéndolo acuchillar, ¿no? Entonces, pues le da otro balazo y termina muerto el tipo. Lo llevan a la cárcel, no se puede alegar la defensa porque dicen que el segundo balazo era innecesario, que en todo caso hubiera sido otro balazo en una zona que no fuera mortal, que le hubiera vuelto a dar en las piernas o algo así, y bueno, no se puede hacer la defensa, ¿no? En este caso de decir, bueno, él me quería matar o él me quería asaltar y por eso le disparé. Entonces, el tipo dura varios años en prisión y cuando sale completamente reformado, ¿no? En este caso sí se habla de una readaptación. Entonces, mi amiga cuando me lo contaba muy entusiasmada diciendo, no, pues es que, como ves, entonces la readaptación todavía se está dando. O sea, sí hay gente que se readapta, ¿no? En todo caso, y él es una prueba viva de esto, porque incluso en la cárcel se metió un grupo cristiano, también vemos que en todas las prisiones hay esto, ¿no? Grupos religiosos, y que bueno, a veces sirven como, digamos, un sostén de la misma persona, como ya hemos hablado en otros programas de esto, y en este caso él sale pues completamente reformado, incluso espiritualmente, ¿no? Él ya habla de la religión y es incluso se quería ser pastor y todo esto, ¿no? Entonces ya era como una de las figuras que sí se readaptó. Entonces, pues yo lo meditaba un poquito y decía, bueno, vamos a interpretarlo, por qué sirvió esta como culpa o por qué sirvió este arrepentimiento y por qué cambió la persona. A mí me pareció que no que fuera un neurótico y que se hubiera arrepentido y que la cárcel lo hubiera transformado y que el mismo cristianismo, sino por todo lo contrario, que él ya había saciado su impulso. Aquí yo le proponía esto, le decía, ¿qué hubiera pasado si en todo caso él hubiera disparado y no lo hubiera matado y aún así lo llevan a la cárcel? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor su patología se hubiera desarrollado, a lo mejor hubiera desarrollado una perversión si es que no la tenía, y esta perversión se hubiera ido evolucionando porque hubiera sentido que fue la injusticia la que lo trató, ¿no? Me mandaron a la cárcel porque no lo maté. Pero en este caso el arrepentimiento es más fácil, ¿por qué? Porque el acto está consolidado. Yo maté a la persona, pero a fin de cuentas yo siento que hice justicia, yo siento que se lo merecía y que por eso lo maté, y por eso cuando me meten a la cárcel, digamos que yo cumplo mi condena muy a gusto, ¿no? Porque digo, bueno, pues es que a fin de cuentas yo me defendí, pero nótese esto, él siempre se sentía como un inocente, ¿no? No un inocente
digamos, de una manera como ardido socialmente, ¿no? En la cuestión de decir, es que la sociedad me metió a la cárcel, ¿no? Es que el Estado, es que cualquier cosa que pueda desarrollar un criminal, que es algo también común, que dicen, bueno, es que yo estoy aquí injustamente, ¿no? Y por eso salen con como odio a la sociedad. Pero en este caso, ¿él por qué no tuvo este odio? Porque él consideraba que había cumplido su acto. Yo maté a la persona, pero la maté dentro de la misma justicia. No me considero inocente, pero por eso puedo pagar mi culpa, ¿no? Entonces yo le decía, imaginémonos que él no hubiera matado al tipo, que sí le hubiera dado los 2 balazos o más, pero que lo hubieran metido a la cárcel, ¿no? Por este exceso de violencia o demás. ¿Y qué hubiera pasado con él? Ahí hubiera salido, o a lo mejor hablamos en ese tiempo de sociópatas contra el psicópata, ¿no? Que es un poquito diferente, y decía, es que ahí él no se hizo sociópata, ¿no? A pesar de que lo metieron y a pesar de que podría ser injusto, decía, no, pero no se hizo porque él siente que cumplió su meta. Entonces era como mi reflexión con ella, y pues de alguna manera aquí se ve como, a lo mejor no el vínculo precisamente, pero sí se ve dentro de la estructura, que la estructura una vez que a lo mejor ve que socialmente está cumpliendo su labor, podría llegar a este arrepentimiento de esta culpa, no de la manera de, chin, ¿para qué lo maté? Ni demás, pero sí como diciendo, bueno, cumplo mi condena y ya, ¿no? Estamos a mano, así como yo no les debo nada, pero ni ustedes me deben nada a mí. Pero también es porque ahí solamente hay un acto criminal, mientras haya un acto criminal y no se vuelva a repetir, digamos, la persona sí se puede readaptar. Cuando ya es un acto criminal o delictivo constante, ahí ya no hay esa ¿qué? Pues la repetición en sí. No, de que otra vez reincidencia. No, pero ya no hay esa palabra. Bueno, y aquí podemos hablar que por qué no se repite, ¿no? Normalmente en el estudio de varios asesinos, del caso serial o de otros tipos de asesinos, que es en los que más me he concentrado, o también los cursos en los que se han concentrado, no pasa esto, pero digamos que ellos tienen no un acto criminal por sí solo, pero un acto que no completan. Entonces pareciera que están fallando las primeras veces, a lo mejor por su inexperiencia, a lo mejor también a propósito porque se están consolidando como tal en esta no nueva estructura, pero sí en esta nueva manera de actuar, y pareciera que están fallando las primeras 3, 4, 5 ocasiones, ¿no? Incluso a veces cuando sí llegan a asesinar, lo hacen de una manera en la que no estaban conscientes, así como que dicen, es que yo no sabía que lo había asesinado, es cuestión de las mismas declaraciones, que dicen después, yo no sabía que lo había asesinado, pero ya cuando supe, que vi los periódicos o no sé, o que vi la ambulancia o cualquier otra cosa, me sentí satisfecho, ¿no? Pero la satisfacción no estaba cuando lo mató. Y también aquí pasa esto, de que podría ser un acto criminal pero no terminado. Aquí la observación era con este tipo, que llegó a la readaptación, si podríamos usar ese término, llegó a la parte en la que incluso se hizo cristiano y muy creyente y demás, pero porque él tenía el acto terminado, ¿no? Entonces, nótese que vaya a ser un acto, pero también que sea un acto terminado. Que, como yo digo, siempre nos va a quedar esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no lo mata y aún así lo meten a la cárcel? A lo mejor sale y vuelve a intentarlo, ¿no? A lo mejor va y busca a la misma persona que lo estaba asaltando. Lo que pasa muchas ocasiones es esta venganza, ¿no? De me metieron a la cárcel por la culpa de fulanito, y en cuanto salga de la cárcel lo voy a matar, o voy a mandar a alguien a que lo mate, ¿no? Entonces ahí viene, y ya que lo hicieron, digamos que el acto se partió en dos, y ahí viene una serialidad. A lo mejor no va a ser un asesino en serie, pero sí va a ser un asesino, un criminal constante. Aunque también dependería del tipo de vinculación que él tenga, porque si hablamos de una vinculación segura, como la que decía Beth, sería solamente esta angustia, este arrepentimiento al haber cometido el hecho, el haber matado a la otra persona, que tal vez no es el, ay, ¿por qué lo maté? Ni nada de eso, solamente está angustiado, está triste, y tal vez esto es lo que apoyó a que se fuera dentro de la cárcel a un grupo cristiano, a una rehabilitación, porque se puede hablar dentro de la cárcel que hay dos caminos, o seguir delinquiendo dentro de ahí, empezar a hacer los planes, o delinquir dentro de la cárcel. O sea, dentro de la cárcel tener como tu lugar seguro y aún así delinquir por fuera con otros contactos, o buscar una readaptación dentro de la cárcel con estos talleres que están a disposición de los neuróticos, con estos talleres que están como más religiosos y todo esto, y tal vez podríamos hablar en este caso en particular de una vinculación segura, una vinculación sana, y por ello siente este arrepentimiento y esta angustia, y por eso busca como el sostén en el cristianismo.
Aquí esta persona dice que busca el grupo cristiano no en un principio por realmente fe, no por realmente querer ser cristiano, sino que dice que pues era su manera, ahora sí no del vínculo seguro, pero sí de estar seguro en la cárcel, porque decías que ahí tenías que escoger un grupo fuerzas, o que te juntaras con los latinos, o que te juntaras con los no sé, los blancos o los negros o demás, ¿no? Había varios grupos y decía, tenía que apegarme a esta manera al cristianismo, según él, como para no caer en el acto delictivo, ¿no? Entonces él dice, bueno, es que ya me pegaba ahí, pues era cuestión de estar yendo a las misas y así. Dice, yo nada más lo estaba haciendo como para pasar el tiempo, y supuestamente pues ahí ya recibe la transformación espiritual, y ya él habla con otros términos, ¿no? Diciendo que pues de alguna manera sintió que era uno de los elegidos y así, pero vemos que en un punto sí busca el grupo, ¿no? Busca el grupo de decir, bueno, este grupo me va a mantener seguro, en todo caso, no tanto a lo mejor por la angustia o la tristeza, a lo mejor si hablamos un poquito de angustia, pues sí sería, pero más enfocado al miedo, ¿no? Al miedo de que pues me vayan a hacer algo, porque en todo caso yo maté a un negro, hablando así como él lo decía, y pues aquí su misma raza me va a matar, ¿no? Entonces era como, se sabe por qué llegas a la cárcel y tienes que buscar como una escapatoria. Entonces él es el refugio que busca, pero sí, un tanto dentro de la neurosis vemos que hay estructuras que como tal la estructura no cambia, pero sí hay estructuras que desarrollan otros círculos, ya sean psicóticos, perversos y así. Entonces pues él, dentro de la perversión breve que tuvo, pues aquí ya se ve un poquito opacada, regresando al grupo, ¿no? Y bueno, pues regresó un buen grupo, digamos, no es nada en contra de la religión ni mucho menos, sino que pues aquí le sirve de maravilla. Me llama la atención que al hacerse cristiano en Estados Unidos, el cristianismo en Estados Unidos es, la mayoría de su comunidad es negra, y lo mismo sucede en las cárceles, y curiosamente él mata a un negro y tiene que vincularse con negros. Sí. Entonces es bastante interesante su círculo, de alguna manera tan vicioso, y cómo pareciera hasta cierto punto perversón. Sí, después lo que digo, desarrolla algunas perversiones, y era lo que le hacía ver a mi amiga, porque curioso que tenía todos estos problemas en su negocio, pero él estaba en un barrio negro. Entonces ahí desde decías, bueno, tienes los problemas, pero no estabas haciendo a lo mejor la respuesta fácil, que a lo mejor no quería huir o así, pero sería algo como más razonable, ¿no? Decir, pues en todo caso, si aquí me están asaltando y todo, y es porque yo no pertenezco a ellos, pues a lo mejor me voy a otro lado, ¿no? Era un puesto que tenía ahí en algún cruce de calles, entonces le podría haber sido sencillo trasladarlo, pero sin embargo no lo hizo, y como decimos, esta perversión no la está desarrollando en su totalidad, pero sí la está postergando. Entonces, por eso digo, a lo mejor la perversión que yo consideraba así tenía, se podría haber desarrollado en el caso de que no hubiera cumplido el acto. Inclusive como que decide entre vincularse con latinos, con gente de su propia raza, vincularse en un punto intermedio, porque el haber elegido a los latinos quizás hubieran empezado una guerra pues de culturas ahí, que al salir de la cárcel lo que iba a provocar era más violencia o más problemas, y al encontrar como ese punto medio, pues es como, si yo maté a alguien de tu gente, pero aún así puedo vincularme contigo y estoy en tu terreno, y no me puedes hacer nada porque no está bien visto aquí. Y al igual, al salir a la calle, al ser liberado es lo mismo, va a la iglesia con ellos, convive con ellos, muy probablemente sigue en el mismo barrio o sigue en un barrio negro. Y entonces, pues es como mira, aquí estoy, no me puedes hacer nada, soy intocable y yo pude hacer esto. Y ahí sí se habla de una perversión, porque está yendo contra la norma, ¿no? Entonces está yendo ahí contra, bueno, estoy yendo con los negros a misa y demás, pero sin embargo, pues no me pueden hacer nada. Y él lo dice en su discurso. Yo al principio no creía, y ya después supuestamente tuvo toda esta transformación, pero en un principio, ¿por qué meterse ahí, no? Como dice, así como conscientemente, ¿quién iría, no? Aunque sea la iglesia, aunque sea lo que sea, si tú ves que saben de dónde viene, saben tu delito, como que dirías, no, pues en todo caso pues me voy con los latinos, o me voy con los mexicanos, o como sea, pero voy a tratar de estar más seguro, ¿no? Y sin embargo él va y lo reta, de alguna manera, así como no creo en lo suyo, todavía, o sea, haciéndoles como saber de, yo estoy viniendo aquí como para pasar el tiempo, estoy viniendo por seguridad, no creo en lo que ustedes creen, pero pues si ustedes creen en lo suyo, pues no deberían hacerme nada, ¿no? A lo mejor nunca se los dice textualmente, pero sí hace esa prueba. Entonces, antes de terminar los datos del curso que vas a iniciar. El siguiente curso, como tal, se denomina Criminología Psicoanalítica, es un análisis de casos. Entonces, vamos a tener un poquito de teoría en las primeras sesiones,
Ya las siguientes vamos a estar viendo de 3 a 4 casos, los hemos catalogado en varios diferentes, entre psicóticos, perversos, bueno, algunos asesinos seriales, algunos que realizan el canibalismo, niños asesinos y demás, ¿no? Entonces vamos ahí haciendo esta diferenciación. Para el que esté interesado, pues puede comunicarse al celular 33 11 14 07 44 o en la página de Facebook como tal, facebook.com/criminopsicoa. La pueden checar en la del Café Psicoanalítico, entonces ahí Café Psicoanalítico Radio, y hoy incluso ahí en la publicidad hemos manejado esto. Entonces para que ahí, ya sea al celular 33 11 14 07 44 o al Facebook del curso, ¿no? Es Criminopsicoa como tal, /Criminopsicoa. Entonces para los que estén interesados, pues ahí nos vemos. Iniciamos la siguiente semana, el 3 de julio, es miércoles, y vamos a estar haciendo sesiones miércoles y viernes de cada semana. A las de 6 a 9. De 6 a 9. Ahí pueden checar la dirección y demás, o llamar para preguntar algunos otros datos que tengan dudas. Muy bien, pues ahí está la invitación para este curso de verano para que aprendan criminología. Para que identifiquen a sus vecinos qué patología tienen. Es lo que pasa, en las primeras semanas ya van a saber. Muy bien, bueno, pues despídanse para... Un placer haber estado con ustedes, nos escuchamos el siguiente martes. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues un placer compartir aquí los micrófonos con mis compañeros y también por el público que nos escucha. Gracias.